Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, en el cual voy a hablar acerca de una obra bastante buena e interesante, esto ante mi punto de vista, que lleva por nombre Banished from the Heroes Party, I Decide to Live White Life in the Countryside, o su traducción en español que más o menos vendría siendo Me echaron del grupo de la heroína y decidí vivir una vida tranquila en el campo. Ya saben lo mismo de siempre, esos japoneses con sus nombres absurdamente largos y algo descriptivos. Esta obra actualmente cuenta con un anime que está en emisión, el cual, veas por donde lo veas, tiene un ritmo un poco lento, al igual que la novela ligera. En el caso del anime, a primera vista parece una historia un poco melosa, cursi y llena de amor, del tipo de historia que purifica el alma. Pero, ¿qué pensarías si te digo que esta novela ligera o este anime en sí son más de lo que aparentan y dan hincapié a muchas cuestiones morales y filosóficas que tienen que ver con el rechazo al llamado del heroísmo y de preferir la libertad propia de uno mismo a costa de la destrucción del mundo y de volverse un enemigo de la humanidad? Si quieres saber un poco más, quédate a ver este video. Como ya había comentado en un principio, lo que es el anime y la novela ligera tienen un ritmo un poco lento, sin embargo esto tiene una justificación bastante interesante. Esta historia comienza con un joven caballero de nombre Gideon Ragnarsson, el cual está pasando por una racha de depresión bastante severa, que tiene origen en el hecho de que un idiota bueno para nada, envidioso y con aires de grandeza, lo manipulara emocionalmente y lo echara del grupo de la heroína con el pretexto de que Gideon se había convertido en una carga para sus aliados y sobre todo se había convertido en una carga para la heroína, grupo del cual su hermana menor, de nombre Ruthie Ragnarsson, es la heroína y líder de este. Y al mismo tiempo se podría decir que la hermana menor de Gideon es la única esperanza de la humanidad frente al acecho y a la expansión del dominio del rey demonio Taraxon, el cual cada vez se abre paso a la conquista y dominio del continente de Avalon. Lo que es interesante de esta obra es que inicia con la culminación y el final del viaje de Gideon en el grupo de la heroína. Una vez que Gideon abandonó el grupo de su hermana, él sintió mucha frustración e impotencia por su falta de poder, porque a pesar de todo, el idiota del sabio tenía algo de razón. Cada vez que aparecían enemigos poderosos, Gideon, en vez de ser de ayuda para luchar en contra de estos, él era superado y se convertía en una carga para la heroína. Sin embargo, esto no aplicaba para su hermana y mucho menos para sus compañeros. Quizás hayas notado algo bastante contradictorio y absurdo en lo que mencioné anteriormente. No obstante, esto tiene una explicación muy interesante. Para empezar, el mundo en el cual se desarrolla esta historia es un poco peculiar. Digamos que es parecido a una especie de videojuego, en donde la mayoría de sus habitantes, incluyendo algunos animales y monstruos, nacen con algo conocido como bendición, que viene siendo una clase de papel o profesión, con algunos poderes especiales, pero esto depende del tipo o de la clase de bendición. En teoría, según la historia y la religión de este mundo, se supone que estas bendiciones fueron creadas y otorgadas a la humanidad por un dios todopoderoso llamado Demis, con el objetivo de que los habitantes de este mundo progresaran. Adicionalmente, también se describe que el poder de estas bendiciones se mide en niveles, y mientras más alto sea tu nivel, más poderoso serás, y al mismo tiempo más habilidades podrás adquirir, siendo el nivel 30 lo más alto a lo que puede llegar o aspirar la gran mayoría de la gente de este mundo, aunque hay algunas pocas excepciones. Por otro lado, existen una gran cantidad de bendiciones que puede obtener la gente al azar de este mundo, sin importar la raza, el estatus o la clase social. Como por ejemplo, existen las bendiciones de ladrón, asesino, caballero, comandante general, arquero, maestro de armas, sabio, peleador, campeón, espadachín, artesano, sanador, etc. En el caso que tiene que ver con el estatus o las clases sociales, hay ejemplos de casos nobles que pueden nacer con bendiciones poco favorables, como por ejemplo con la bendición de asesino, ladrón o verdugo. Y en el otro caso que se nos plantea es que también puede haber huérfanos que pueden nacer con bendiciones bastante favorables, como por ejemplo mago, sanador o comandante general, entre otras bendiciones. Sin embargo, al mismo tiempo, también se menciona que, a pesar de que alguna persona puede obtener o nacer con una bendición bastante sobresaliente, hay individuos que no están a la altura de esta bendición.
Lo interesante del concepto de bendición que plasma esta obra es el hecho de que cuando una persona despierta este poder o esta bendición como tal, este poder especial empieza a tener un poco de control e influencia en el comportamiento y pensamientos de las personas de este mundo, y al mismo tiempo hay ocasiones en que los incita inconscientemente a realizar actividades un poco cuestionables, raras o fuera de lugar, como por ejemplo, todas las bendiciones enfocadas al combate, al asesinato y a la guerra obligan inconscientemente al usuario a buscar desafíos, aventuras, combates, peleas o cazar monstruos con el fin de saciar sus ansias de combate y sobre todo para poder apaciguar su bendición. En esta obra también se nos explica que está mal visto por la sociedad de este mundo ir en contra o negar la bendición de uno mismo, y al mismo tiempo es algo contraproducente, ya que si una persona niega o rechaza su bendición, esto tiene daños psicológicos y emocionales en la persona. En el caso más extremo está por ejemplo las personas que nacen con la bendición de asesino. Estas tienen la necesidad de tener que acabar con alguna vida cada cierto periodo de tiempo para poder apaciguar su bendición y sobre todo para poder estar estables emocional y psicológicamente. Otra cosa interesante relacionada con las bendiciones de este mundo es que les permiten a las personas obtener más poder y más habilidades variadas, pero el único requisito para esto es acabar con la vida de un oponente de igual o mayor poder. Esto no funciona si acabas con la vida de un oponente más débil que tú. Algo que se me quedó grabado acerca de esta obra es que Gideon comenta que desde pequeño este mundo y sobre todo las bendiciones siempre te incitan al combate y sobre todo a tener que acabar con una vida para poder subir tu nivel. Incluso si naciste con la bendición de artesano, uno pensaría que para subir tu nivel tendrías que fabricar muchas cosas o productos, pero lamentablemente no. Y de igual forma, tienes que acabar con algunas vidas para poder subir tu nivel de habilidad. Quizás te estás preguntando por qué empecé a relatarte todo esto acerca de la historia y de las bendiciones de este mundo. ¿Recuerdas que al principio comenté que Gideon se había convertido en una carga para la heroína y no para su hermana, a pesar de que estas dos son la misma persona? En pocas palabras, la bendición del héroe empodera a niveles bastante rotos y absurdos al usuario y al mismo tiempo le otorga un montón de inmunidades a muchas cosas, pero todo ese poder y todas esas inmunidades tienen un gran precio. Ante el punto de vista de Ruthie y sobre todo ante el punto de vista del propio Gideon, la bendición del héroe, más que ser una bendición increíble y única, se ha convertido en una maldición y en un tormento para estos dos hermanos. Pero sobre todo, las cosas han sido muy difíciles para Ruthie, ya que ella tiene que lidiar con esa gran carga. ¿Recuerdas que comenté que las bendiciones tienen cierto nivel de influencia en el estado psicológico y en el comportamiento de las personas? En el caso de la bendición del héroe, las cosas son peor. Los impulsos y el poder del héroe en sí toman casi por completo el control del cuerpo y de las acciones del usuario, ya que esta bendición obliga al individuo a ayudar a cualquier persona, esto incluso si está fuera de las capacidades del propio héroe, lo cual en el pasado casi mata a la propia Ruthie. Y esto lamentablemente le ha robado a la pobre niña su humanidad, voluntad y sobre todo su libre albedrío. Adicionalmente, esta bendición del héroe ha convertido a la pobre chica en una máquina de matar sin emociones, sin voluntad propia y sin la libertad de elegir sus propias decisiones, y al mismo tiempo la ha atrofiado socialmente. Incluso la ha privado de muchas cosas básicas, como por ejemplo del dolor, la fatiga, el sueño, la necesidad de comer, el poder saborear los alimentos y bebidas, y sobre todo la ha despojado de sus sentimientos de empatía y de amor propio. En la novela ligera se nos comenta que Ruthie solamente es capaz de recrear las experiencias y sensaciones del pasado, y que desafortunadamente la bendición del héroe la priva de nuevas experiencias y sensaciones, esto debido a las inmunidades que otorga dicha bendición. En resumen, la pobre chica es una prisionera en su propio cuerpo.
De hecho, en el anime y en la novela ligera se nos explica que Ruti no fue tras de su hermano por culpa del control y de la influencia de la bendición del héroe. Esto debido a que el poder del héroe no consideraba importante a Gideon. Sin embargo, al mismo tiempo, el propio Gideon era muy importante para Ruti, ya que él siempre ha estado con ella incondicionalmente. Incluso cuando su hermano se fue, en un arranque de ira, la propia Ruti casi mata al idiota del sabio, pero al final lo terminó curando a regañadientes debido a la influencia de dicha bendición. Algo que me parece bastante interesante de esta historia es que muy pocas obras consideran al heroísmo como algo negativo, que solo trae sufrimiento a la persona o al héroe involucrado, y al mismo tiempo considero que esto es bastante realista y cercano a la realidad, ya que en muchas ocasiones para poder lograr algo, tienes que sacrificar o dejar algo atrás que realmente te importa. En pocas palabras, esto significaría que sin sacrificio no hay victoria. Una cosa que resalta mucho es que la gran mayoría de las historias consideran al heroísmo como algo virtuoso y lleno de admiración, pero muy pocas obras se cuestionan si realmente el heroísmo es algo hermoso y noble desde el punto de vista del héroe o del personaje principal, ya que muchas veces se deja de lado o se ignora la desdicha o las cosas que tienen que sacrificar los héroes para poder lograr su cometido o misión. De hecho, esta novela ligera de título "Me echaron del grupo de la heroína y decidí vivir una vida tranquila en el campo", desde la perspectiva de Ruti me recuerda en muchos aspectos a dos personajes de la franquicia de Fate Stay Night, los cuales vienen siendo Arturia Pendragon y Archer Emilia, los cuales, al seguir el camino del heroísmo, este ideal lamentablemente les terminó arruinando la vida y al final solamente les trajo arrepentimiento, dolor y sufrimiento. No obstante, en el caso de Ruti las cosas eran un poco diferentes, ya que ella, a diferencia de los otros dos personajes mencionados anteriormente, Ruti como tal no tenía el ideal de salvar a la gente o al mundo. Su viaje lo hacía más por obligación que por gusto, esto debido principalmente a la influencia de la bendición del héroe que le incitaba a realizar esto. Y en segundo lugar, Ruti emprendió su viaje de heroísmo, esto debido principalmente a su hermano, ya que ella tenía el entendimiento de que Gideon deseaba salvar al mundo, pero al final lo que más anhelaba a su hermano era el poder protegerla. Algo que resalta de esta obra es algo que ya había mencionado en un principio, y es que esta historia inicia con la culminación del viaje de Gideon en el grupo de su hermana Ruti, pero algo que se me hizo muy entretenido e interesante es que cuando Gideon se fue del grupo, todo este se derrumbó, ya que Gideon se ocupaba de muchas cosas que la mayoría de los idiotas de su grupo pasaban por alto y nunca valoraron, excepto su hermana Ruti y su amiga Yalandrala, la cual era una alta elfa que realmente lo estimaba. En pocas palabras podría decirse que Gideon era una persona bastante trabajadora y diligente, y el tipo se encargaba de muchas cosas que sus compañeros no valoraban, como por ejemplo de la inteligencia y la recopilación de información. Cocinaba y manejaba las finanzas y la logística del suministro de alimentos y de artículos indispensables para cada miembro del grupo. Además, también negociaba con los comerciantes y con los gobernantes de las zonas por las cuales viajaban, y finalmente él era quien se encargaba de las estrategias en el campo de batalla. Y otra cosa que también quiero comentar es que cuando el idiota del sabio se involucraba en las decisiones del grupo, las cosas por lo general terminaban bastante mal, ya sea que los engañaban con información errónea o los traicionaban y les tendían emboscadas. ¿Recuerdas que comenté que para que una persona pueda subir su nivel y se vuelva más poderosa, ésta necesita acabar con la vida de un enemigo de igual o superior poder? En el caso de Gideon, fue gracias a él que todos sus compañeros pudieron subir sus niveles y volverse más poderosos, pero él, por una extraña razón, no podía subir de nivel, y esto hizo que se quedara atrás de sus compañeros en el ámbito de poder y estadísticas. Quizás los únicos defectos que tenía Gideon es que el tipo era demasiado ingenuo, amable y un poco indeciso a la hora de tomar algunas decisiones cruciales, y entonces un día el idiota del sabio, en un arranque de estupidez y envidia, lo terminó desterrando del grupo de la heroína, y más tarde todo ese grupo se derrumbó debido a las malas decisiones y estrategias del sabio. Y desde el día en que Gideon se fue,
ya nadie pudo subir su nivel, y entonces toda la carga y la responsabilidad de derrotar a los enemigos poderosos cayó en Ruthie, y esto hizo cada vez más grande la brecha en poder entre todos los miembros del grupo de la heroína, volviendo a Ruthie endemoniadamente poderosa, y lo demás es historia. Esta obra, si la vemos desde otro enfoque, nos muestra cómo la estupidez y la envidia de alguien termina condenando a la humanidad y provocando que el elegido se termine desviando de su camino, volviéndose en contra del mundo al rechazar su misión. Desde este ángulo o perspectiva, Gideon y Ruthie se convertirían en enemigos de la humanidad al abandonar la lucha en contra del rey demonio. Siendo honesto, tampoco los puedo culpar por abandonar la batalla en contra del rey demonio, ya que ese camino implica sangre, incertidumbre, sacrificios, penas y sobre todo batallas a muerte. Y la segunda opción, aunque me duela, es un camino un poco más pacífico, el cual es más mundano, pero lleno de estabilidad y sobre todo, en este camino es más probable que Ruthie y Gideon puedan llegar a la felicidad. En pocas palabras, considero que esta obra es bastante buena y la recomiendo mucho. El anime, por lo que veo, está adaptando más o menos en un 80% el contenido de las novelas ligeras, y actualmente el anime debe ir por el capítulo número 12 a la hora en que sube este video. Y también otra cosa que he notado es que el anime va a abarcar más o menos hasta el volumen número 4 de la novela ligera. Y ya para finalizar con este video, yo simplemente les recomendaría que le den un vistazo al anime y sobre todo a las novelas ligeras, ya que a primera vista hay muchos detalles que pasan desapercibidos, pero cuando uno se enfoca en esos pequeños detalles, la obra y la historia como tal es un poco más compleja e interesante. Honestamente quisiera hablarles un poco más acerca de esta interesante obra, pero estaría extendiendo innecesariamente este video. Y sin más, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Adiós. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.